porque si lo estás haciendo y dices, con razón la Biblia dice, cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Con razón la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos. Empiezas a entender la palabra cuando vives la palabra. Entonces, de verdad que hermoso poder estar juntos. Y para dar pie a lo que vamos a platicar el día de hoy, quisiera seguirme directo de donde el pastor Pablo dejó. Este mes, y por ahí voy a comenzar a manera de introducción. Si puedes abrir tu Biblia en la primera carta a Timoteo, lo que nos leía nuestro hermano Marco. Este mes, el mundo cristiano sufrió, por un lado, la pérdida del pastor John MacArthur. Pero por otro lado, sentimos un profundo gozo, porque cuando un cristiano se va de esta tierra, en realidad se va para bien, se va para mejor. Y él decía, y justamente sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, él decía, y te lo voy a leer textual: el hombre que de verdad ha sido llamado al ministerio se caracteriza porque tiene una pasión que lo consume. Piensa en una pasión que tengas, puede ser el fútbol a lo mejor, pero piensa en la pasión que quieras, como por una búsqueda de disciplina exterior. Para él, para el hombre que está llamado al ministerio, dice, el ministerio no es la mejor opción, sino que es la única opción. Él entiende que no hay otra cosa que pueda hacer con su vida que le pueda dar satisfacción. Por consiguiente, trabaja con diligencia a fin de prepararse para ser competente para el servicio. ¿Qué estamos estudiando como Iglesias del Sur? Estamos estudiando la primera carta a Timoteo. Como nosotros sabemos y recordando un poquito, se trata de una carta pastoral. ¿Qué tiene de importante esto para nuestra iglesia? Las cartas pastorales sentaban una guía, un protocolo, pero también daban a entender las necesidades que las iglesias crecientes en ese momento, casi estábamos hablando de iglecasas, de casas que albergaban creyentes y que juntos empezaban a aprender lo que necesitaban saber como iglesia. Eso es lo que estamos estudiando y es lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo. Se mete en terreno difícil porque si se dan cuenta de dónde venimos, venimos de las oraciones evangelísticas, venimos del comportamiento que se tiene que tener en la iglesia, venimos de sentar directrices, cuidar la sana doctrina. Estos meses hemos estado trabajando ello. ¿Y qué dice este primer versículo del capítulo 3? Empieza pesadito, nos dice si alguno, y cuando dice si alguno, esto ya lo vimos la semana pasada, si alguno implica que esto no es para todo el mundo. Tú dirás, bueno, si yo no quiero ser obispo, si yo no quiero ser pastor, pues me levanto y vengo el próximo domingo porque esta prédica no es para mí. No, de ninguna manera, y ahorita lo vamos a ir viendo. 2, primero, si alguno implica que no es para todo el mundo. 2, anhela, lo que nos decía el pastor MacArthur, una pasión interna que te consume, pero aparte una búsqueda de disciplina exterior. No solamente te apasiona el ministerio, sino que aparte te apasiona conocer más de quien ha fundado, quien ha dado ese ministerio. Dice aquí también, decía el pastor MacArthur, no es una opción de vida, es la única opción. 3, si alguno anhela obispado, lo empezábamos a estudiar, esto viene del griego episcopos, que tiene que ver con supervisores, predicadores, administradores, puedes ponerle varias palabras. Sin embargo, se trata de aquellos ancianos, no de edad, sino aquellos ancianos en función, aquellos que tienen autoridad. ¿Para qué? Para dirigir a la grey del Señor, para dirigir a la iglesia. Entonces estamos hablando de aquellos que tienen el deseo, aquellos que tienen el llamado para servir a la iglesia, para dirigir a la iglesia, para cuidar de la iglesia. Y después se dice, si alguno, no todos, anhela, tiene un deseo durísimo, obispado, la labor de supervisión, cuidado, dirección, buena obra. Buena obra. Esto es algo de respetar, esto es algo que merece honra, esto es algo, es un trabajo, es un llamado tan hermoso porque estás cuidando de lo que el Señor compró a precio de sangre. La manera más sencilla de entenderlo es, imagínate que te compraste una casa. Querrías cuidar cada detalle de la casa.
No pises ahí porque es nuevo. No toques la pared. No te subas en las escaleras con zapatos. ¿Sí? Cuidarías cuánto más valiosa es la sangre de Cristo. Y por último, pues lo define como una buena obra. Es decir, si quieres tener este anhelo por servir a la iglesia de Dios, es para trabajar, no es para venir a gozar. Como Jesús le decía a los fariseos, les encantan las primeras filas, les encanta ser servidos, les encanta. No es para eso. El llamado es para trabajar, para servir. Te pido que inclines tu rostro, ahí nos quedamos la semana pasada y a partir de ahí vamos a continuar. Amado Dios, cuando hablas a tu iglesia sobre estas cosas tan importantes, hablas sobre un llamado. Llamado es la palabra clave aquí. Un llamado, Señor, que es importante porque ¿qué podría ser más importante que servir en un ministerio que coadyuva, que participa en llevar personas delante de los pies de Cristo? Ayuda a las personas a parecerse más. ¿Quiero ayudar a las personas a parecerse más a Cristo? 2, es un llamado limitado, Señor, porque formamos parte de un cuerpo donde tú has dado diversas funciones. Entonces le has llamado a unos a ser maestros, algunos son pie, algunos son mano, algunos son ojo, y no podemos decir no te necesito. Cada uno de nosotros es parte importante y fundamental de tu iglesia, no porque seamos los más capaces, sino porque así tú lo decidiste. Y hay cosas en esta vida que tenemos que entender como tal. Tú lo has decidido. Señor, es un llamado apremiante, porque dice la carta a los Romanos, la noche está avanzada, se acerca el día. Tenemos un llamado cada uno de nosotros apremiante a predicar tu palabra, a dar a conocer ese evangelio que nos ha traído de muerte a vida, ese evangelio, Señor, que es la causa principal de que sigamos en esta tierra. Pero también es un llamado responsable porque implica la grey del Señor, implica lo que tú más amas, que es tu iglesia. La pagaste con tu sangre, Señor, moriste por ella. Cuidado quien desee apacentar tu grey y no entiende el precio que ésta costó. Señor, pero también es un llamado digno, es un llamamiento digno. ¿Por qué? Porque a través de este llamamiento, Señor, hay personas que dedican su vida a servirte. Bendito Dios, no queremos olvidar que es un llamamiento exigente el que tú haces. Y como llamamiento exigente requiere de trabajo. Por eso es que el día de hoy, desde el comienzo de esta predicación, ponemos en tus manos a nuestros pastores, a quienes tú has puesto delante de nosotros como autoridad, como siervos, como maestros, pero como también aquellos heraldos que han de predicar delante de tu iglesia tu palabra, Señor. Rogamos el día de hoy que les dé sabiduría. Rogamos el día de hoy, Señor, que los dotes de conocimiento, pero también, Señor, que renueve sus fuerzas. Que ellos estén seguros en ti, que estén confiando, bendito Dios, en la obra que tú estás haciendo y cómo cada vez harás que se parezcan más a tu Hijo. Y a nosotros como iglesia pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para honrarles, para respetarles, para vigilarles, para supervisarles y asimismo, Señor, siempre llevarlos en nuestras oraciones. Señor, que tu palabra sea predicada el día de hoy. No queremos nada que no sea tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y mi hermano, hay que meternos bien intenso a esta palabra porque es algo bien importante para la iglesia. Yo te decía hace rato, a lo mejor tú dirás, yo no quiero ser pastor, yo no tengo ese llamado, mi llamado es otro. No sé, sin embargo esto es necesario para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puso delante de cada iglesia pastores, que son los que les van a guiar. ¿Pero qué crees? La labor de los pastores tiene que ser supervisada por cada uno de los miembros. Pastores en santidad enseñando a una iglesia que requiere enseñanza y una iglesia en santidad vigilando a un pastor, supervisando a un pastor, cuidando a un pastor que igualmente requiere ese mismo cuidado. ¿Qué nos dice el versículo 1? Nos dice que si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero no solamente basta que lo desees. Versículo 2 viene con un importante pero que nos dice, pero es necesario que el obispo, y empieza a dar muchas descripciones. Los líderes en una iglesia, mi hermano, a veces podemos pensar que se eligen por nepotismo, porque son familia. A veces podemos pensar que los elegimos porque podríamos malinterpretar el versículo 1 y decir,
tiene el deseo. Bueno, ¿lo tienes? Te hacemos pastor. No va por ahí la línea. ¿Qué otra cosa? Alguno dice, pues yo veo que este hermano tiene mucho talento. Tampoco sería el talento lo primero que nos capacita para esto. Ni siquiera, mi hermano, tendríamos que decir, hay que nombrar pastor al que tiene un liderazgo, que se nota desde el inicio, que mueve gente, se lleva bien con todos, entiende la palabra. No tendríamos que nombrar a alguien pastor simplemente porque esté estudiando en un seminario. Y ojo, estas cosas son importantes, pero no son las principales calificaciones para un pastorado, para un supervisor, para un anciano, para aquel que es el líder en la iglesia. Entonces, Pablo tenía esto muy presente y empieza a decirle a Timoteo, ¿qué tenemos que cuidar? Y si te das cuenta, se lo dice Pablo a Timoteo, pero en realidad quien iba a cuidar todo esto era la iglesia, es lo que le está encargando a Timoteo que enseña a la iglesia. Entonces, si ninguna de estas cosas no me califica solo un seminario, no solo me califica ser un buen orador, no solo me califican mis dones, no solo me califica que yo pueda tener los recursos o que pueda tener las aptitudes o el tiempo. Lo que Pablo aquí va a empezar a decir, y te lo adelanto, lo que Pablo aquí va a empezar a decirle a Timoteo es, necesitas buscar carácter. ¿Y qué necesario se vuelve el carácter en nuestros días? ¿Te das cuenta que cada vez es más difícil entre nosotros encontrar a personas que digan, esta es mi postura, sea popular o sea impopular, esta es mi postura? Te guste o no te guste, esta es mi postura, porque cada vez nos acostumbramos más ay, me van a funar. ¿A quién le pasó en la semana? A un futbolista que decía, me atrevo a hablar, pero cuando las marcas me quitan mi patrocinio, como que ya mi postura no era tan mi postura. No digo que esté bien o que esté mal. Solamente que cada vez es más difícil encontrar personas que tengan una seguridad en lo que dicen. ¿Te das cuenta? Entonces nos empieza a decir Pablo, es necesario, pero es necesario que el obispo, y comienza la lista. Este necesario viene del vocablo dei. No solamente va como en un asunto de sería bueno que lo buscáramos así, sino que va más tendiente hacia es indispensable que lo busquemos así. Y si nos dice que es necesario o que es indispensable, entonces es alguien a quien tenemos que buscar. Y atento a cada una de estas cosas, porque tú dirás, pues ya tenemos pastores, ya hay que nosotros no tenemos que buscar. Un principio fundamental de las iglesias y que tenemos que entender nosotros, y que es muy básico, que no sé por qué no lo pensamos más seguido, es que las personas nos morimos. Entonces no podemos pensar que un pastor va a ser eterno. No podemos pensar que un pastor nunca se nos va a ir o que necesitamos solamente depender de una persona, porque también es bíblico que no seguimos a hombres. Los pastores fungen y llevan a cabo un papel fundamental para la iglesia, pero la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Cristo. Entonces, si ya vimos que nos está hablando de requisitos, nos suena esto como una búsqueda, como una descripción, como una cuestión de carácter, casi Pablo nos está diciendo, te voy a describir al hombre que Dios quiere. Y lo empieza a describir, vamos a leer este versículo como 20 veces hoy. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No se trata de un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Leemos la definición y decimos, ninguno de nosotros la cumple, vámonos. Porque no hay ninguno de nosotros que pudiera decir, yo sí estoy bien en eso, yo sí lo he cumplido a cabalidad. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, soy plenamente irreprensible. Sin embargo, sí se convierte esto en una meta para alcanzar, no solo por el creyente, no solo por el pastor, sino por cada creyente. Es para cada uno de los... No va a haber una iglesia en la que te digan, oye, como tú no eres pastor, tú no tienes que ser marido de una sola mujer. Oye, como tú no eres pastor, no necesitas ser decoroso. ¿Te das cuenta?
son requisitos o son condiciones que nos gustaría pensar que todo creyente debería tener. Pero tú y yo también somos conscientes de la marca del pecado. De eso nunca lo olvidemos. Somos conscientes de la marca del pecado. Entonces, no son meros requisitos, sino que se trata más de algo que nosotros deberíamos de buscar alcanzar. Obviamente un pastor necesita ser ejemplo y como tal se le va a exigir que dé cuentas, que cumpla, que busque lo que todos estamos buscando, pero él al ser un ejemplo, al enseñarlo, tiene que cumplirlo. Entonces se trata de una meta de carácter. ¿La cumplimos al día de hoy? No, pero no dejamos de aspirar a eso que nosotros bíblicamente llamamos el supremo llamamiento, lo que el Señor desea, lo que el Señor está haciendo, cómo vamos a llegar delante de su presencia. Mi meta en esta vida es parecerme más a Cristo. Si tengo el anhelo del obispado, entonces necesito buscarlo incansablemente porque voy a vivir para ello. Entonces, si se trata de una meta, requiere una evaluación para ver qué tanto cumplo la meta. Y si requiere una evaluación, pues alguien tiene que evaluar. Requiero también un evaluador. Entonces, ¿quién es este primer evaluador? Primero, los pastores actuales. Son los primeros en contacto para evaluar esto que está ocurriendo, quien tenga el deseo. Decía el pastor Sugel Michelin que cuando él llamaba a las personas que sentían el llamado, quienes la iglesia proponía, o quienes tenían la intención ellos de nombrar, lo primero que hacían era platicar con él y decirle, a ver, cuéntanos lo que sientes o lo que la iglesia ha dicho, o si tienes este llamado. Y el cuerpo pastoral empezaba a entrevistarlo, pero no solamente a él, llamaban después a su esposa y la llamaban en privado y le decían, primero delante de él queremos que nos digas, ¿tú crees que tiene el llamado? Imagínate que le preguntaran a tu esposa y que ella diga, no, porque mira, hoy en la mañana me hizo esta y ayer en la noche esta y no se ha disculpado de la semana pasada y me prometió y me falló y desde que nos casamos no ha cumplido con tales cosas. Le preguntaban a la esposa. Pero también sabemos que hay esposas que son cómplices. Entonces llamaban a los hijos. Y los hijos decían, no, mi papá ni cristiano es. A él no lo pongan. Si la familia era consistente con eso, también llamaban a los amigos. Tú te reúnes todos los viernes con Juanito. ¿Cómo ves a Juanito? ¿De qué habla en las tardes? ¿También habla de la palabra cuando está fuera de aquí o cuando está fuera solo habla de fútbol? Cuando está fuera de aquí, él se comporta igual y lo vemos bien serio, bien formalito, o pierde toda esa decencia cuando no está. Y por último le preguntaban a la iglesia. Algo muy común en las iglesias es que cuando van a nombrar a un pastor, le preguntan a la comunidad. Y en ese ejemplo que te estoy dando de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, lo que hacían era, iglesia, les va a llegar un WhatsApp el día de hoy, donde ustedes van a poder poner sus comentarios, donde ustedes van a poder opinar sobre este hermano. Si tienes algo negativo que opinar, te vamos a dar 2 meses para que te acerques a este hermano y que le digas, mira, sí creo que tienes un llamado y bíblicamente vengo a decirte que esto no está bien. Daban 2 meses a los hermanos para que después de esos 2 meses se presentara nuevamente toda la congregación y decían, ¿alguien tiene algo que opinar? Alguien, así como cuando la gente se casa, que lo diga ahora o que calle para siempre. En realidad no es igual porque un pastor siempre tiene que estar bajo supervisión de su iglesia, pero le preguntaban a la iglesia. El hombre no le decían, oye, ¿crees que es irreprensible? En la pregunta iba más como, ¿ves que él ama con todo su corazón el ministerio? ¿Ves que él está buscando llegar a eso? Porque perfectos no vamos a ser, pero sí buscaban y se debe buscar que de todo su corazón busquen estas cosas, que de todo su corazón anhele la enseñanza, que demuestre en su vida que está en un intento constante por ser conformado a la imagen de Jesucristo, porque el peor escenario que podría haber en un creyente es que diga, como nunca lo voy a alcanzar, ni siquiera lo intento. Entonces, el que quiera ser obispo, el que quiera ser anciano, el que quiera ser pastor, tiene que estar en este intento diario.
sabiendo que la batalla contra el pecado es dura, sabiendo que es constante, sabiendo que es desgastante, pero que la palabra del Señor tiene que estar en nuestras bocas. Entonces, se ponían a ver los que había en toda la congregación, buscaban y evaluaban el testimonio, le preguntaban a las personas más cercanas, a sus prójimos. ¿Y qué evaluaban? ¿Qué se tomaba en cuenta? Primero, pues aquí la palabra nos dice que sí tiene que haber un anhelo, pero también los pastores decían, yo veo esto. Creemos que nuestros pastores tienen discernimiento, creemos que están creciendo en el entendimiento de la palabra, creemos que de verdad se dedican al estudio de la palabra. ¿Ves por qué es necesario que la iglesia cuide de sus pastores? Porque ellos van a escoger a otros pastores. Y créeme, nada de esto escapa a la soberanía de Dios, pero hay encomiendas que el Señor da claramente a su iglesia. Esta es una de ellas. Entonces, anhelo de la persona, evaluación del cuerpo pastoral, pero también evaluación de la iglesia. Por eso tienes que escuchar esto tú también. Si tienes el llamado, tienes que escucharlo, porque esto se va a evaluar en ti. Si no piensas que tienes el llamado, tienes que tú estar atento, porque a ti te toca, podríamos decir, emitir un voto de confianza, pero también un compromiso de estar constantemente vigilando la salvación de tus hermanos, desde los hermanos nuevos convertidos hasta tu pastor. ¿Sí? ¿Qué nos dice Hechos 6? Vámonos tantito hacia Hechos 6 para corroborar esto, que de verdad les correspondía a ellos. Hechos 6 es el caso de la elección de los 7 diáconos. Sin embargo, en el versículo 3 nos especifica algo muy cuidadoso. Solamente la primera palabra, buscad. ¿Quién da esta instrucción? Los 12, a quien se la dan, a los que sentían que la carga estaba siendo desproporcionada. Le dicen en Hechos 6:3, buscad pues hermanos, le dicen a los de la iglesia, buscad pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿A quién le corresponde? Pues es una labor que todos como iglesia tenemos que hacer. Y regrésate a la carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 3, y comenzamos con la primera de las características, que es la que acabábamos viendo la semana pasada. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El vocablo de donde sale esto es anipilemtos. ¿Qué quiere decir? Alguien que no pueda ser sujetado. Ane, pile, M-P-T-O-S. Anepileptos. Que no se puede sujetar. Que si se le somete al escrutinio no va a ser hallado culpable. Que no debe ser, que si se le acusa, esa acusación no va a proceder. Alguien que puede pararse delante de un lugar y establecer las verdades que requiere el evangelio. Ponte a pensar durante un segundo que muchas de las cosas que dice la palabra son verdaderamente duras de escuchar. Y si son verdaderamente duras de escuchar, imagínate cuánto más de decir. Ahora imagínate decírselas a los hermanos si tú no las estás cumpliendo. Es casi cavar tu propia tumba. Entonces es necesario que sea irreprensible. Es necesario que no pueda ser sujetado o que le digan, no te atrevas a hablar de eso, porque mira cómo estás. En la política mexicana, de repente, nosotros conocemos muy bien este concepto. Él no dice nada porque tiene cola que le pisen. Él no hace nada con eso porque él mejor se queda calladito. Estamos muy acostumbrados a esto. Volvíamos a la misma pregunta. Bueno, dado que tú y yo somos reprensibles, ¿entonces nadie puede ser obispo? Dice, la raíz de es necesario que sea, está en un estado presente de ser irreprensible. Todos conocemos nuestra vida previo a conocer al Señor. Y esto no debería de ser como algo que nos martirice o que nos diga, no, pues ya tengo el deseo, pero pues ya de lo que pasó. No, nos está hablando de un estado presente, pero este estado presente tiene que ser continuo. Estoy constantemente buscando que mi vida sea irreprensible. No me voy a estar enfocando en lo pasado, lo decíamos en alguna predicación anterior. Mi pasado puede servir y puede ser usado por el Señor para hablar a otros, pero en mi estado actual, ¿cómo estoy?
Estoy buscando ser irreprensible porque es lo que tendríamos que buscar todos los creyentes. Y también es importante que nosotros sepamos una realidad dura. Sí exige este llamamiento que la vida, y quiero ser muy cuidadoso con las palabras para que no entendamos algo que no es. Exige que la vida del que anhele el obispado no haya sido arruinada por las consecuencias de un pecado. Y esto es duro de pensar, porque las consecuencias del pecado son durísimas. ¿Por qué se le exige esto de manera particular al obispo? Podríamos poner muchas razones, pero te voy a mencionar 4 bien importantes. Zacarías 13:7, por favor, mi hermano. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Esto es algo que más tarde Jesús repite, pero dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Qué durísimo es pensar esto. Los pastores son el blanco principal de Satanás dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por el impacto que tienen los pastores. Irónicamente, son de los que menos nos preocupamos, porque decimos, voy con el pastor para que me escuche, voy con el pastor para que me ayude, voy con el pastor para que me aconseje. Es necesario que el obispo sea irreprensible, porque son el blanco principal de Satanás. Y eso se repite en todos los esquemas de nuestra sociedad. En una familia, ¿por qué están tan atacados los hombres actualmente? ¿Por qué la mayoría de familias donde falta uno de los progenitores es el padre de familia? ¿Por qué el que normalmente abandona a la familia es el padre de familia? ¿Por qué escuchamos tanto de pastores que caen y se hace un estruendo gigantesco alrededor de ello? Porque Satanás sabe por dónde. Satanás sabe a quién atacar. Satanás sabe cómo desbalanzar el grupo, cómo alterar, cómo impactar, cómo dañar a las iglesias, cómo dañar a las familias. Porque es necesario que sea irreprensible, porque somos conscientes de que son un blanco principal dentro de las iglesias. Atacarles de tantas maneras. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Por qué es necesario que sea irreprensible? Porque su caída podría impactar muy duro a las iglesias. Porque si el pastor cae y tú estabas mal fincado en tu fe, imagínate cómo te vas a sentir. Porque si el pastor cae y de repente nosotros como congregantes decimos, pero él era mi esperanza para creer que esto era posible, la manera en la que él vivía. Es bien peligroso esto. Hay un impacto muy grande en las iglesias. Iglesias se han deshecho porque un pastor ha caído. Iglesias se han dividido porque un pastor ha caído. Cuando un pastor cae, el efecto que esto tiene en las ovejas es devastador. Tercero, es necesario que sea irreprochable, porque se supone y se espera que tenga un mayor conocimiento de la verdad, pero tiene también la responsabilidad de vivir conforme a esta verdad. Él no solamente está enseñando delante de un púlpito para que diga, pues ustedes cúmplanlo, yo no pude, pero ustedes cumplen. No, es el primero. Lo que te decía hace unos momentos, el que está parándose a decir que algo se tiene que hacer conforme a la palabra, debe de estar viviendo conforme a eso. Porque ¿qué nos dice la palabra en Santiago 3:1? Tengan cuidado, si lo puedes buscar y si no, ya es la anotación. Tengan cuidado aquellos que pretendan enseñar. Mejor ni siquiera te metas a la enseñanza si tú no estás viviendo así. ¿Por qué? Porque acarrea sobre ti doble condenación, mayor condenación. Vas a ser evaluado con una vara más alta porque pretendiste que podías enseñar. Y si no lo estás viviendo, y si no lo estás procurando, y si no estás temiendo, mejor no te metas ahí, porque te vas a destruir. Y último, se necesita que sea irreprochable, porque predicar lo mismo en lo que estás cayendo sería una hipocresía terrible. Y esto debe asustarnos. Esto sí debe asustarnos.
Porque no estás predicando matemáticas, no estás predicando lenguajes, no estás predicando historia, estás predicando el Evangelio de Jesús. Vigilemos a los pastores, cuidemos a los pastores, es necesario que estemos cercanos a ellos. ¿Cuál es el antídoto? Salmo 119 nos lo explica muy claramente para que no nos quede duda ninguno. Salmo 119, versículo 11, por favor. La clave, el antídoto para ser irreprochable. 11, versículo 11 del 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La NTV dice, he guardado tu palabra en mi corazón para que yo no pueda pecar contra ti. No hay otra cosa. Y esto es para creyentes y para pastores y para diáconos y para líderes. La única manera en la que podemos no pecar contra el Señor es mantenernos en estricta y profunda santidad delante de Él. No un día, no una vez por semana, no 2 veces. Vivir así, porque el no hacerlo tiene consecuencias graves para nosotros. Nuestra carne y el espíritu siempre están peleando, siempre están luchando. No se va a calmar la carne, no va a dejar de desear lo que desea. No, tiene que sublimarse al espíritu. Tiene que rendirse delante del Espíritu diariamente, en todo momento. Por eso predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Por eso oramos sin cesar. Por eso tiene que estar la palabra de Dios en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras paredes, en nuestras puertas, repitiéndosela constantemente a nuestros hijos, evangelizándonos tú a mí, yo a ti, una y otra vez. Porque si me descuido un día voy a perder la batalla. Si me descuido 2 días, mi corazón se va a empezar a endurecer. De repente voy a pensar que puedo vivir con el pecado. Antídoto, guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Pero se empieza a poner un poco más pesado Pablo cuando continúa diciéndonos, no solo irreprensible en términos generales, sino te voy a decir las áreas en las que me interesa que tengas cuidado. ¿Y cuál crees que nos pone primero? Es necesario que sea marido de una sola mujer. Podríamos entenderlo como es necesario que el obispo sea irreprensible con relación a las mujeres. En la labor de dirección de la iglesia sería raro que nosotros dijéramos, es necesario que la mujer sea mujer de una sola mujer. Por eso entendemos que está hablando a los pastores, a los obispos. Es necesario que sea irreprensible con relación a las mujeres. Pregunta principal de aquí, porque durante mucho tiempo entendimos, habla de que esté casado. No. ¿Es preferible? Sí. ¿Es una condición absolutamente necesaria? No. No se refiere al estado civil. Nos está hablando más que otra cosa a su estatus de moralidad y a su estatus de sexualidad. Se refiere más de un comportamiento moral y sexual que del hecho de simplemente estar casado. Y para entenderlo te voy a poner 3 ejemplos que nos podrían ayudar muchísimo a entenderlo. ¿Sí? Habla de un estado del corazón, ¿por qué? Porque hay muchos hombres que están casados con una sola mujer, pero no son hombres de una sola mujer. Porque están adulterando, o con su cuerpo, o con su corazón, o con lo que ves, o con lo que oyes, o con lo que piensas. Soy hombre de una sola mujer porque estoy casado solo con una. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Timoteo no estaba casado. Hay muchos que aún sin estar casados son marido de una sola mujer. Está raro, ¿no? Pero ¿qué significa que aún sin estar casado soy marido de una sola mujer? Significa que mis ojos, mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo, lo que veo, está reservado para una sola mujer. Mujer soltera, dime si no, esto te parecería de las cosas más hermosas de encontrar en un hombre. Un hombre que aún sin tener la obligación de ser un hombre de una sola mujer, porque no está casado, está diciendo, estoy guardándome para una sola mujer.
Esto es el nivel de exigencia que el Señor le pone a los obispos. Nuevamente, no es un estado civil, nos está hablando del estado de un corazón. Hay muchos, tercer ejemplo, que habiendo tenido episodios destructivos en su pasado, quizás por pecados que ellos no cometieron, por pecados de su excónyuge, se volvieron a casar y son marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque se trata del estado de un corazón. Durante mucho tiempo se pensó que esto nos estaba hablando de otros temas, y ahorita vamos a verlos. Pero ¿por qué pone tanto énfasis el apóstol Pablo en este asunto? ¿Y por qué lo pone en el primer requisito de la irreprochabilidad de un hombre que desee ser obispo? Algunos decían que se trataba de una prohibición a la poligamia. Decían, no, lo que está queriendo decir Pablo es que no se casen con muchas y que no tengan muchas parejas. Pues en realidad no era un problema que estuviera enfrentando Éfeso. Éfeso no estaba batallando con esto. Y si así fuera, pensemos en varios asuntos. Primero, de por sí un hombre que tuviera muchas mujeres no podía formar parte de la iglesia, cuanto menos ser obispo. O sea, sería como redundante que Pablo abundara tanto en esto. ¿Sí? Otro tema. Los encuentros sexuales en la antigüedad eran muy sencillos. Vivir en inmoralidad sexual era muy sencillo en ese tiempo. Los divorcios también eran muy fáciles de hacer. Entonces no tenía sentido que nos hablara de la poligamia aquí. No está apuntando hacia eso. Otros dicen que era para evitar que una persona se volviera a casar. Hasta el día de hoy muchos creen eso. Dicen, no, lo que Pablo quería decir es que si ya te habías casado y que por pecado te habías divorciado, pues no podías volverte a casar si querías servir en el ministerio. Cuando en realidad vemos que la palabra permite y honra las segundas nupcias cuando son llevadas en orden, de acuerdo con el Señor. Ejemplos de esto, y no los vamos a leer por tiempo, pero podrías ver ahí en la misma carta a Timoteo, 1 Timoteo 5:14 o 1 Corintios 7:39. 1 Timoteo 5:14 o 1 Corintios 7:39 nos hablan de cómo el Señor honra y bendice segundas nupcias cuando son llevadas conforme a su instrucción, cuando son llevadas con moralidad, cuando son llevadas conforme al Evangelio. Entonces, ni se trataba de poligamia, ni se trataba de solo estar casado con una, ni se trataba tampoco de no volverse a casar. En realidad, Pablo comienza con esta lista, y aquí hablo directamente a los hombres. Pablo comienza con esta lista, porque no me vas a dejar mentir. Es el área con la que más batallamos tú y yo. Para los hombres, ese es el área principal donde se desarrolla la batalla contra el pecado. Porque puedo decir, soy bien fuerte, soy bien sabio, tengo la mejor memoria. Puedo incluso llegar al extremo de decir, soy muy respetuoso con la mujer. Pero ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus ojos? Nuevamente, es diaria la batalla. Es diario a lo que tú y yo nos vamos a enfrentar. ¿Y por qué digo que es el área que más difícil es para nosotros los varones? Porque es el área en la que más propensos están a caer los líderes y es el área que ha destruido más ministerios, que ha destruido a más pastores, que ha destruido a más ancianos. Esto no es una cuestión de que digamos, ¿será que sí? Esto es estadístico. Y nuestro corazón se empieza a endurecer y puede ser que no nos demos cuenta de lo contaminados que ya estamos en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro pensamiento. Pero la inmoralidad sexual es la principal causa de destrucción de ministerios pastorales o de ministerios de liderazgo. Algo que no nos gusta escuchar, pero que tampoco es una mentira, está en Proverbios. Y acompáñame a Proverbios. Vamos a leer el capítulo 6, en sus versículos 32 y 33. Jesús nos dijo que no necesitabas involucrarte físicamente para adulterar, sino que el adulterio se provocaba o iniciaba en el corazón. ¿Qué dice el libro de Proverbios en su capítulo 6, versículo 32 y 33? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento,
corrompe su alma el que tal hace. Versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El Señor restaura a aquel que desee buscar la restauración. Pero el libro de los Proverbios, la palabra del Señor nos está diciendo que el adulterio es una deshonra, es una afrenta que va a permanecer. Así de peligroso es delante de cada uno de los que pretendan ser obispos, de cada uno de los que pretendan el liderazgo. Así de peligroso es este tema. Debemos de comenzar como iglesia a abundar sobre ello para que podamos protegernos unos a otros. Dime que no se necesita rendir cuentas. Dime que no necesitas que cuiden tu vida. Dime que puedes vivir en santidad sin que otro te esté apoyando. De ahí la necesidad de la iglesia local. Segundo, y continúa el apóstol Pablo, regresémonos ahí a la primera carta a Timoteo. Marido de una sola mujer, pero después nos dice sobrio. Es necesario que el obispo sea irreprensible también en su sobriedad. Y si tú aquí pensaste, yo no tomo, ya la libré, vamos a estudiarlo un poquito más. Es necesario que sea irreprensible en su sobriedad. Nefalios, con PH, nefalios. Eso quiere decir templado, libre de influencia negativa, que tenga claridad mental, que esté vigilante, que sus sentidos estén atentos, que él esté listo para lo que sea que se requiera, que esté bien ducho, diríamos aquí en México, que esté al tiro, que esté listo para cualquier cosa. Por eso nos dice sobriedad. Proverbios 21, vamos a leer de volada qué nos dice Proverbios aquí. Proverbios 21. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, es decir, cae en el error, no es sabio. El vino es escarnecedor, nos desbalanza. La sidra, alborotadora, peligroso. Vámonos unos capítulos adelante, Proverbios 23, 29 al 35. Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién son las rencillas? ¿Para quién son las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Respuesta: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Ve las características: se entra suavemente, mas al final como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón va a hablar perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Por qué usa Pablo el ejemplo del vino? Porque todas estas cosas son reales cuando no estoy en mis 5 sentidos. Si estoy borracho y me pegan, a lo mejor no lo voy a sentir. Si me doy un banquetazo, a lo mejor en ese momento no me va a doler. Pero ¿qué tal al día siguiente? ¿Pero qué tal cuando vea los moretones? ¿Pero qué tal cuando vea las consecuencias de lo que hice? 3 ejemplos. Los sacerdotes para el pueblo de Israel no podían beber vino mientras estuvieran en sus actividades. No tenían una prohibición total al vino, pero no podían beber vino mientras estuvieran en sus deberes sacerdotales. ¿Por qué? Porque requerían de toda su mente, de todo su corazón enfocado en eso. Requerían que si pasaban al alcoholímetro no salieran positivos. Los que hacían voto nazareo, ellos sí de plano, nada de vino. ¿Por qué? Porque mi corazón está consagrado al Señor. En Él quiero pensar, en Él quiero estar. Mira, tu percepción, tu opinión, tu postura, tu perspectiva respecto al alcohol puede ser variada aquí.
Pero vámonos más lejos. Vamos a pensarlo no solamente como un asunto de alcohol, sino como un asunto de la claridad del pensamiento. Proverbios 31. Oh rey Lemuel, no es para los reyes el vino. Los reyes y los gobernantes se abstenían de tomar vino en momentos trascendentes. ¿Por qué? Porque si estás tomado y ya viene el ejército a destruirte, ¿tú crees que vas a tomar las decisiones correctas? ¿Tú crees que te vas a dar cuenta o vas a poder operar a tu ejército si estás no en tus cinco sentidos, si no estás pensando claramente? Ezequiel 34, por favor. ¿Qué nos decía el profeta? Ezequiel 34, del 1 al 7. Mira lo que pasa si alguien no está pensando claramente. Profecía, dice así el subtítulo, contra los pastores de Israel. Versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecieron a las débiles, ni curaron a la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no volvieron al redil a la descarriada, ni buscaron a la que estaba perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes las ovejas porque los pastores no están en sus cinco sentidos. Por tanto, oíd pastores, palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos. Por tanto, así ha dicho el Señor, yo estoy contra los pastores. Alguien que está a cargo del pueblo del Señor y está pensando en complacerse a sí mismo, no va a durar en el encargo. No va a lograr llevarlo. Ahora, un líder debe de pensar claramente. Un líder debe de poseer la fuerza interior para abstenerse de cualquier cosa que pudiera ser su perdición. ¿Cuál es tu causa de perdición? Si es el alcohol, son las adicciones o son las mujeres, es la comida, es el entretenimiento, ¿qué te saca de tus cinco sentidos? Porque de eso es de lo que nos tenemos que preocupar, de lo que nos mueve, de lo que nos altera, de lo que nos hace estar inestables, tambaleándonos. Eso implica la sobriedad. Hoy necesitamos con urgencia hombres como los que nos describió el primer libro de Crónicas. Si puedes leerlo más tarde, primer libro de Crónicas 12:32 nos dice cómo eran estos varones. Decía, estaban atentos para tomar la mejor decisión. Sabían qué camino tomar y lo hacían con seguridad, porque estaban en sus cinco sentidos, porque eran irreprensibles, porque guardaban la palabra del Señor, porque eran varones de una sola mujer. Pero si tú has experimentado la ausencia de esta sobriedad, cuando te mueve el tapete algún asunto de este mundo, sabes lo peligroso que puede ser, cómo endurece tu corazón, cómo lastima a los que están a tu alrededor. Siguiente, volviendo a nuestro verso base en la carta a Timoteo, es necesario también que sea prudente, es necesario que el obispo sea irreprensible en su prudencia. Este es el vocablo sofrón, con PH también, que nos explica que sea templado, sereno, que tenga seguridad porque esté equilibrado. Nuevamente a las mujeres solteras, no me vas a dejar mentir que un hombre con seguridad vale más que muchas cosas. Alguien que sabe a dónde va, alguien que sabe qué elementos tiene para tomar decisiones, alguien que sabe cómo es que va a tomar la decisión correcta. No nos tiene con inseguridades, no nos tiene pensando, ¿será que es frío? ¿Será que es caliente? ¿Será que sí quiere? ¿Será que no quiere? Sabe lo que quiere. Las personas que están teniendo un llamado al obispado saben lo que quieren porque saben lo que quiere Dios. Y con base en ello actúan. Son prudentes. Imagínate si de repente tú llegaras con el pastor, y esto es un tema bien delicado, y que tú le dijeras, pastor, está pasando esto en mi casa, y que te respondiera con un chiste.
pastor, estoy sufriendo con tal pecado. Ah, pero ahí querías andar, ¿ves? Esa es la consecuencia. ¿Cómo sentirías de tu pastor? Lado contrario, que de repente estás en una comida social, haces un chiste de fútbol y te dice, por favor, a mí no me hables de eso. Yo solamente hablo temas santos. No me contamines con tus mundanalidades. Y eso es algo en lo que, esa es la prudencia. Saber cuándo, saber cómo, saber qué decir, callarte cuando te tienes que callar. Un pastor de nombre Albert Martin decía, no puede ser profeta y payaso en un mismo lugar. Tú tienes que saber a qué te subes al púlpito. Tienes que saber cuando vas a dar un consejo sobre qué lo vas a dar. No estés payaseando. Elige el momento, elige la seriedad que requiere. Pero eso tampoco dice, no tenga sentido del humor. El hombre prudente va a ser cuidadoso en sus palabras, va a ser cuidadoso en su consejo, va a ser cuidadoso en cómo vive su vida. El prudente va a saber que si no es disciplinado y que si de repente falla en las labores que le corresponden, va a ser juzgado. Y no por miedo a que le juzguen, sino por miedo a lo que podría implicar en su ministerio. Él dice, no le voy a fallar a Dios. Es disciplinado en su manera de actuar y es prudente porque tiene en orden sus prioridades. Sabe qué toca primero, sabe qué le toca los domingos, sabe que le toca atender a las personas, sabe que tiene que cuidar de los congregantes, de cuidar de los servidores. ¿De quién es labor evaluar esto? De nosotros, como iglesia. Pero también es un hombre que toma decisiones con seguridad. Te puede dar un consejo sabio, puede tomar decisiones para la iglesia, afronta las consecuencias de estas decisiones, es alguien que sabe moverse, sabe cuándo, sabe cómo. ¿Por qué? Porque como decíamos, el antídoto para ser irreprensible ha guardado la palabra para no pecar contra Dios. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 nos dice, ¿por qué son prudentes? Porque su mente está en lo que dice el versículo 8. Todo lo que es verdadero, su mente está en todo lo que es honesto, su mente está en todo lo que es justo, su mente está en todo lo que es puro, en todo lo amable, todo lo de buen hombre, en todo lo que hay virtud, en todo lo que es digno de alabanza, en eso está pensando el hombre prudente. Le dices algo que no va con esa prudencia, inmediatamente dice, no, eso no me suena bien. Oye, pero podríamos tener una mayor gana. No, eso no va con lo de buen hombre. Eso no es lo puro, eso no es lo santo, eso no es lo amable, eso no es lo justo, eso no es honesto. Pero que también nos dice el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, que el prudente, por ejemplo, Proverbios 12:16, va a tener cuidado con la injuria. Que el prudente va a tomar las decisiones correctas para arreglar los problemas. Proverbios 14:15, que va a fijarse por dónde anda. No se va a ir a meter a la boca del lobo. El prudente, 14:8, Proverbios 14:8, va a entender el camino por el que va a vislumbrar hacia dónde me lleva a buen término, me lleva a mal término. Pero también Proverbios 16:21, tiene un corazón tan sabio el prudente que sus labios aumentan el saber. Cada que habla da sabiduría. ¿Te has topado con alguna persona que cada que habla dices, wow, Dios es como si me hablaras tú? La palabra los describe como los espirituales, los que están anunciando el evangelio, profetizando la palabra una y otra vez. Esos no solo endulzan sus palabras, sino que sus labios aumentan lo que sabemos. ¿Con qué continúa el apóstol Pablo? Después del prudente, con la consecuencia del que es prudente. Decoroso. Es necesario que el obispo sea irreprensible en su decoro. Y esto viene del término cosmios, que es la misma raíz de cosmos. ¿Qué nos dice cosmos? Orden. Cosmos tiene que ver con organización, con virtud, con las cosas bien hechas, decentemente y con orden. El que aspira al obispado tiene que ser ordenado.
Esto es una consecuencia de ser disciplinado, es una consecuencia de tener bien claras tus prioridades. Una mente disciplinada, es decir, una mente prudente, me va a conducir a una vida de decoro, que es una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida que cumple con lo que tiene que cumplir. El cosmos es lo opuesto al caos, el orden es lo opuesto al desorden, el decoroso es lo opuesto a alguien que no tiene ni pies ni cabeza a lo que está haciendo. Homer Kent, un autor bíblico, decía: el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida continua es una vida de confusión de planes, de actividades no organizadas, de hacer las cosas al aventón, de no saber a qué llego, qué actividades tengo al llegar el día de hoy. No hay espacio para eso en el ministerio. Pero si te das cuenta, había una frase muy famosa que decía: si no ordenas tu cama, ¿cómo quieres ordenar el mundo? ¿Cómo estamos en nuestras actividades continuas, las constantes, las de rutina? Hago presupuestos en el tema de las finanzas, tengo una agenda en el tema de mis actividades, soy alguien de palabra, digo que voy a hacer esto y lo hago, o soy desordenado, la verdad. ¿Cómo soy? Porque es una característica necesaria en la iglesia, porque no estamos tratando con meros eventos, no somos organizadores de eventos, no somos conferencistas, no somos simplemente personas que desarrollan una actividad en un acontecimiento, no, estamos tratando con almas. Necesitamos ser ordenados con eso. Y nos dice después algo medio extraño, dice: es también necesario que sea hospedador. Filóxenos viene de filios y de xenos, que es forasteros, extranjeros. Filio es amor, y literalmente tiene que ver amor por los extraños, amor por el forastero, amor por los externos, los que no son los que me lo pueden recompensar. Y se repite en varias ocasiones en la palabra. Por ejemplo, Romanos 12 nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles. Primera carta de Pedro 4:9, hospédense los unos a los otros, pero Pedro dice sin murmuraciones. Hablemos de hospitalidad. Pero más increíble de todo eso, si puedes ir de volada a Lucas 14, Jesús dice algo sobre la hospitalidad. Lucas 14. Y ve lo que dicen los versículos 12 al 14. Dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y recibas una recompensa. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar. El hecho de que alguien sea hospedador implica que dan de sí, dan de su corazón, dan de sus recursos, sabiendo que no les va a ser recompensado. Ese es el carácter que requieres como creyente en la iglesia, y ese es el carácter que requieren los obispos. Por ende, por consecuencia, necesitamos encontrar en cada uno de nuestros pastores y liderazgo un hogar abierto, un hogar dispuesto a escuchar, un corazón que esté abierto para todo el que llegue con una necesidad real. Tenemos que olvidarnos de esta idea de los pastores inalcanzables. ¿Tienes el teléfono de tu pastor? ¿Sientes la confianza de escribirle a tu pastor? Porque esto es de dos lados. Necesitas tener la confianza y acercarte a él, y necesitamos obispos dispuestos. No podemos tener pastores que digan: tengo tantas actividades que nunca estoy disponible para mis ovejas. No podemos tener pastores que solo están para su grupo de cercanos. Necesitamos pastores disponibles para las ovejas, porque eso es ser hospedador. Eso es estar atento al llamado que se nos ha hecho. Y por último,
¿Y por qué lo dejé al último? Nada más vamos hoy a acabar este versículo 2. Es necesario que sea irreprensible también, ¿en qué? En la enseñanza. Necesita ser apto para enseñar. Y nada más un pequeño paréntesis, date cuenta que todas las demás son habilidades de carácter. Y esta es la única habilidad que sí tiene que ver con dones, con talentos. Apto para enseñar. Viene del vocablo didácticos. ¿A qué suena? Escuela, ¿no? Enseñanza. Alguien que enseña, alguien que tiene la capacidad de transmitir conocimiento. Es el único de todos estos elementos que leímos hasta el momento, que son más morales, de carácter, que tiene que ver con talentos. Es decir, que sí estamos buscando carácter cuando buscamos pastores, sí buscamos carácter cuando buscamos líderes. El obispo, si bien tiene que cuidar todas esas áreas de carácter, no tiene que menospreciar el estudio para saber más del Señor. No saber por saber, no saber para dar cátedra y enseñar, no. Tiene que preocuparse por el conocimiento porque así va a ser renovada su mente, así va a ser renovado su entendimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Quiero crecer en cómo estoy viviendo en esta vida, necesito conocer más del Señor. No es un silogismo muy complejo. No conozco, quiero conocer más, quiero vivir mejor, es la palabra. Es el Señor el que nos dice cómo debemos vivir. Por ende, necesitamos pastores y liderazgo, incluso con los maestros, que estén preocupados porque sea más entendible la palabra, para que el mensaje se comprenda en la totalidad, para que sea aplicado a la vida práctica de las familias, que sirva en las familias, que sirva en los matrimonios, que sirva para los hijos. ¿Te están sirviendo en la vida práctica los sermones que se te predican en esta iglesia? Y si veo que me está faltando preparación, pues no hay otra. Me tengo que preparar más para que me entiendan. Tengo que preparar más mis clases, tengo que preparar más la predicación de la palabra. Tengo que no solamente repetir lo que aquí dice, sino transmitir el conocimiento correcto a la congregación. ¿Cómo es que el Señor quería que eso se transmitiera? ¿Por qué un requisito técnico en medio de cuestiones morales o de carácter? Porque sí necesitas primero el carácter para después preocuparte por lo técnico. No sé si lo sepas y no quisiera como abundar mucho en temas personales, pero yo de repente convivo mucho con maestros y algo que siempre me doy cuenta es que es más difícil que alguien que tenga técnica didáctica entienda el mensaje del evangelio, porque eso no depende de nosotros, que capacitar a un creyente sobre cómo enseñar. Es más fácil darle una carrera a un creyente verdadero, de esos que aman al Señor, porque va a entender la educación como la educación cristiana, como la educación centrada en Cristo. En cambio, puede que alguien tenga toda la técnica, pero que no entienda nada del evangelio y no lo va a hacer por amor. ¿Sí? Por eso empezamos con el carácter y después nos vamos hacia lo técnico. Y también es algo bien complejo, porque decía Richard Baxter, seguramente has escuchado, predicador, evangelista, decía, el que siente como habla, seguramente obrará también como habla. Si tú vives como predicas, seguramente también todo lo que salga de ti va a ser consecuencia de esa predicación. Por eso lo vas a poder enseñar, por eso lo vas a poder transmitir. ¿Qué nos dice Timoteo? Unos capítulos adelante, en el capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar. Necesitamos nuevamente esta dualidad. Predicadores, pastores y maestros que se preparen porque aman al Señor y aman a la grey del Señor. Y una iglesia que los tiene en doble estima porque esta es una labor que agrada a los ojos del Señor. Doble honor, dice ahí. Sean tenidos en doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Como conclusión quisiera leerte esto que escribe igual John MacArthur en su estudio sobre la primera carta a Timoteo, pero quisiera que lo escuchemos con mucha atención. Porque habla sobre esta obra que el Señor va haciendo en sus pastores, en sus líderes y lo que cuesta. Curiosamente,
El autor de un libro que se llama Te costará todo, que era sobre que el Señor demanda todo de nosotros y que no debemos de pensar como que el Señor dice, ay, por favor, hazme caso, sino entender que el Señor demanda todo de nosotros. Lastimosamente a este pastor sí le costó todo. ¿De qué radica cuando te cuesta todo? De si estás dispuesto a ser usado por el Señor, así pierdas todo. Estoy dispuesto a ser usado por el Señor, así pierda todo, entonces vas a ser usado por el Señor. Pero si cuando pierdes todo dices, no era lo que yo quería, perdiste todo y aparte no tenías el llamado, pregúntatelo, mi hermano. Y acabamos leyendo esto, dice así: cuando Dios quiere transformar a un hombre, penetrarlo tal vez hasta muy dentro, cuando quiere vaciarlo en un recio molde con miras a crear un gran modelo, cuando de todo corazón anhela hacer de su escogido un hombre intrépido, de tal manera que este hombre asombre por su poder al mundo, cada uno de nosotros debe observar entonces los procedimientos que usa Dios, sus métodos y las vías que emplea, porque cuán rigurosamente hace perfecto a quien Él elige majestuosamente. Ojo aquí, su martillo lastima en golpes recios. Estos golpes divinos lo convierten en la plástica arcilla sin derecho que al sabio Dios debe someterse. Y cuánto gime su alma en el proceso, levantando las manos suplicantes por tanto dolor. Sí, en efecto, Dios tuerce y Dios doblega, pero es cierto que no destruye cuando el bien realiza. Él usa a quien ha escogido para esto, volviendo su alma tierna e impresionable, inclinándola al bien en cada intento para que el esplendor de su gloria se manifieste. Créeme, Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, verdaderamente conocerte no nos da evidencia más que de un Dios santo, de un Dios tan maravilloso, tan libre de pecado, tan hermoso. Señor, eso es lo que queremos. Eso es a lo que apuntamos. Eso es lo que queremos en la eternidad. Convivir con un Dios santo. Pero a veces muchos de nosotros no estamos dispuestos a aceptar el costo. Es el costo de toda una vida. Es quizás la carga diaria de no adaptarme a este mundo. Es la necesidad imperiosa en mi corazón que me dice que las cosas tienen que ser diferentes, porque ya no vivo para mí, sino que vives tú en mí. Es la señal de que soy tu hijo. Pero también es la evidencia de que las cosas pueden ser diferentes porque tu espíritu obra en mí. Ese espíritu que me iba a llamar a toda verdad. Ese espíritu que me iba a enseñar todas las cosas. Ese consolador que iba a estar conmigo para ayudarme a superar la prueba. El que obra mi santificación progresiva. Ese espíritu. Señor, tú no buscas perfección, pero sí buscas madurez. Buscas carácter. Buscas hombres que estén aptos para enseñar y que estén dispuestos a abandonar su vida. A decir, no me interesa que no se haga mi proyecto de vida. No me interesa que no consiga lo que esperaba. No me interesa que quizás todo sea diferente a lo que yo había pensado. Lo soñé toda mi vida. ¿Y qué si mi vida es tuya? Necesitas, bendito Dios, que cada uno de nosotros te diga: estoy dispuesto, haz la obra en mí. Produce ese carácter necesario en mí. Levanta pastores, Señor. Necesitas que como iglesia clamemos por ello. Porque necesitamos pastores. Necesitamos personas que nos guíen, Señor, al entendimiento de tu palabra. Yo no sé quiénes tienen aquí el llamado. Y quizás como iglesia necesitamos estar más atentos a observar a nuestros hermanos, a acompañarlos, a motivarlos, a formar pastores, Señor. Pero nada del esfuerzo humano funciona sin tu respaldo, sin tu intención, sin tu soberanía actuando. Danos los ojos hoy para identificar a aquellos que deban guiar a la iglesia. Ayúdanos a entender que el hombre no es eterno y que no nos debemos a un hombre, sino que somos colaboradores
en esta labor, Señor, de predicar tu evangelio. Ayúdanos a amar, a sostener a nuestros pastores. Ayúdanos a orar por ellos, a que no se envanezcan nuestros corazones, a que no estemos juzgando las decisiones, sino que al contrario, Señor, los acompañemos en las pruebas, porque es dura tarea servir a un Dios vivo. Sabiendo, Señor, que estos pastores, que estos maestros, que estos ancianos son quienes han de equipar a los santos para obrar en el ministerio. De aquí tenemos que salir a las naciones. De aquí tenemos que estar predicando en nuestros trabajos, en nuestras familias, ser de testimonio. Por ello estableciste roles, por eso estableciste protocolos. Todo el cuerpo entrenado por pastores para funcionar en la iglesia de Cristo. Pero no acaba ahí, Señor, porque tenemos el ejemplo perfecto. Nuestro pastor de pastores eres tú. Nuestro maestro de maestros eres tú, aquel que dio la vida por sus ovejas. Dijiste, hagan como yo hice. Hagan lo mismo que yo hice, enseñen de esa manera para que mi obra, para que mi iglesia sea edificada. Hoy pedimos, Señor, que si tú has levantado, si has desatado el llamado en alguno de los que aquí están presentes, Señor, lo hagas notorio. Que lo confirmes con ese fuego que solamente tú lo puedes confirmar. Que como iglesia estemos atentos para respaldarlo. Que como iglesia estemos atentos para abrazar a tus escogidos. Que como iglesia identifiquemos ministerios y acompañemos. Que como pastores estén atentos a quienes son a quien tú has escogido, Señor, para que se lleve a cabo esta ardua labor. Y que sean tenidos por doble honra, porque han decidido abandonar cualquier expectativa e interés propio por servir a tu ministerio. Tu iglesia se ha de edificar, tu soberanía se ha de establecer, y nosotros como tus hijos habremos de darte solamente a ti honra, gloria y todo el poder que se ha dado a ti, bendito Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, creyendo en la obra que hace tu Espíritu en cada uno de los creyentes. Amén.